Hace 3 meses cambié mi uniforme por decoraciones de fiesta. Después de años en Afganistán salvando vidas, quería una victoria discreta. El 17 todo cumpleaños de mi hermana pequeña. Reservé el restaurante, doblé banderas como centros de mesa e incluso usé mi paga de servicio para que fuera perfecto. Pero esa noche las sillas estaban vacías. Mi teléfono vibró una vez. La voz de papá sonó fría y perezosa. Estamos en París, capitán. Solo queríamos entretenerte. Su risa fue más fuerte que cualquier explosión en el campo de batalla. No grité, no supliqué, simplemente me quedé quieto como un soldado ante una orden final. Y una semana después, fueron ellos quienes me llamaron 36 veces. Si alguna vez las personas que más quieres te han dado por sentado, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario. ¿Habrías respondido a esas llamadas o te habrías marchado como yo? Todo empezó cuando volví a casa de Fort Carson con una rodillera y un metal que ya no me importaba mirar. Durante 10 años había curado a soldados entre el polvo y el ruido de Afganistán, sangre, arena y adrenalina, y sin embargo, en casa, en Missoula, Montana, me sentía más como un fantasma que como un capitán. Mis padres me recibieron con sonrisas educadas, orgullosos pero distantes, como si fuera una pariente de visita, no su hija. Solo Hannah, de 17 años e inquieta, llenaba la casa de vida. Hablaba de su próximo cumpleaños, sus dulces 17, como si fuera una fiesta nacional. Yo escuchaba, sonriendo, fingiendo que el dolor sordo de la pierna no se me extendía al pecho. Después de todo lo que había visto en el extranjero, quería creer que podía arreglar algo común y corriente. Quizás esta fiesta lo lograría, así que me propuse hacerlo. Reservé el restaurante cerca del lago Flathead. Luces tenues, vistas al agua, el tipo de lugar donde la risa resuena suavemente. Pasé las noches doblando banderitas de papel y pintando estrellas rojas y azules para decorar las mesas. Mis manos extrañaban el peso de los guantes quirúrgicos, pero aprendieron a ser tiernas de nuevo. Me dije a mí misma que no era deber, era amor. Mamá y papá me registraron como comandantes revisando un informe. Eres buena planeando joyas, dijo mamá, aunque su tono transmitía más orden que elogio. Papá envió mensajes sobre listas de reproducción, menús, globos. Asegúrate de que sea perfecto, se lo merece. Asentí cada vez, ocultando la presión que cada palabra me causaba en el pecho. Quería que Hannah entrara y viera todo, las velas, las fotos de ella a lo largo de los años y ese regalo. Había pasado semanas armando un álbum lleno de cartas de soldados que le agradecían los paquetes que había enviado con su nombre. Nos diste esperanza, decía una carta. Pensé que le gustaría saber que ella también importaba. Cada noche repasaba listas bajo el suave zumbido de la luz de la cocina. Afuera, la nieve se acumulaba en el alféizar, silenciosa y paciente. Dentro, sentía la misma espera silenciosa. A veces, en la quietud, veía mi reflejo en el cristal, el uniforme colgado detrás de mí, la mujer frente a él, intentando encajar. No sabía entonces que esta misión de amor sería la última que completaría por ellos. La noche llegó vestida de luz plateada y nieve silenciosa. Llegué temprano, con las medallas del uniforme prendidas donde la tela aún recordaba la guerra. El restaurante junto al lago Flathead resplandecía con suaves ristras de cintas rojas y azules y una bandera doblada con pulcritud cerca del pastel. Por un momento pareció casi sagrado, una celebración envuelta en la paz que había anhelado durante años. El personal sonrió cuando dije que era para mi hermana. Me ayudaron a encender las velas, a acomodar las fotos y a colocar las sillas a la perfección. El aroma a pollo asado y glaseado de vainilla flotaba en el aire. Retrocedí un paso, imaginando la risa de Hannah rebotando en las paredes de cristal. Llegaron las 6:10, luego las 6:15, la banda empezó a tocar una melodía lenta y familiar. You Raise Me Up. Se me hizo un nudo en la garganta. Esa canción solía sonar en las carpas médicas cuando perdíamos a alguien. Volví a mirar hacia la puerta que seguía vacía. Revisé mi teléfono. No había mensajes ni llamadas perdidas. A las 6:30 la banda me miró con incertidumbre. Uno de ellos susurró, quizás lleguen tarde. Asentí, aunque algo dentro de mí ya lo sabía. Intenté llamar a mamá primero. No hubo respuesta. Luego a papá. 3 timbres y risas al otro lado. Charla de fondo. Choques de copas. Música que no era de aquí. ¿Papá? Pregunté. ¿Dónde están? Se rió entre dientes con la voz cargada de diversión. Estamos en París, Jules. Solo queríamos mantenerte ocupado.
Por un segundo, la habitación se inclinó. Apreté el teléfono con fuerza hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Detrás de él, oí la voz de Hannah, una risita despreocupada que antes significaba amor. Ahora sonaba extraña. No dije ni una palabra. La llamada terminó con otra risa. La banda guardó silencio. El camarero fingió limpiar vasos, evitando mi mirada. Las velas parpadeaban suave y constantemente, como burlándose de mi quietud. Afuera, la nieve seguía cayendo, borrando las huellas en el sendero del lago. Adentro, el tiempo se detuvo. Me ardía el pecho, no de rabia, todavía no, sino de algo más frío. Alcancé la bandera de la mesa y le alicé el borde con los dedos. La tela era fresca, familiar. Me recordó cada voto que había hecho de servir, proteger, creer, y en ese silencio me di cuenta de que era la única que aún cumplía el mío. El restaurante se vació lentamente, como una herida que se cierra sola. Los camareros apilaban los platos, susurraban disculpas que no les correspondían. La banda guardó sus instrumentos, con cuidado de no mirarme. Me quedé sentado, con las manos cruzadas sobre el mantel blanco, mirando la silla destinada a Hannah. Las velas se habían consumido hasta la mitad y la cera se acumulaba en silencio. El álbum estaba a mi lado, todavía envuelto en tela de paracaídas verde. Pasé los dedos por la tela áspera, olía ligeramente a polvo y aceite, el aroma de las tiendas del hospital de campaña en Kandahar. Ese olor solía significar supervivencia. Esta noche solo significaba que estaba sola. No lloré. Mi entrenamiento me había enseñado control, respiración lenta, pulso firme, silencio antes del caos. Me quité la placa del collar y la sujeté con fuerza hasta que el borde metálico me presionó la palma. El grabado captó la luz. Foster Julia A. Seguí las letras como un mapa hacia un lugar perdido. En mi mente, la noche cambió. Estaba de vuelta en el desierto, las sirenas aullando sobre el cuerpo de un soldado, temblando bajo mis manos, el polvo escociéndome los ojos. Lo lograrás, dije, con voz serena aunque el mundo ardía, y lo logró porque me quedé. Creí, ese recuerdo debería haber sido mi fuerza, en cambio, me retorció por dentro. Allí afuera, la lealtad significaba vida. No se dejaba a nadie atrás, no se reía mientras esperaban. Sin embargo, mi propia familia había hecho ambas cosas sin esfuerzo. El sonido de una silla al raspar me hizo retroceder. El camarero, nervioso, me preguntó si quería llevar la comida. Negué con la cabeza. No te lo tomes, dije en voz baja. Quizás alguien más tenga hambre. Mi voz no se quebró. No hacía falta. Reuní el álbum y sentí que la habitación se inclinaba una vez más, no por el dolor, sino por el peso que se había levantado. Afuera, el viento del lago Flathead olía a nieve y pino. Me atravesó los pulmones, limpio y frío. Miré el agua oscura. Su superficie reflejaba las tenues luces de la ciudad. Por primera vez no vi reflejos, vi distancia. Me enseñaron a sanar a los demás. Susurré a la noche la placa de identificación que brillaba en mi mano. Pero ahora aprenderé a sanarme a mí mismo. La mañana llegó silenciosamente. Una luz suave se deslizaba por las persianas como el comienzo de un nuevo capítulo que aún no había decidido qué quería hacer. El uniforme colgaba del respaldo de una silla, intacto desde aquella noche. Lo había doblado con cuidado como una bandera después de un funeral. El apartamento olía ligeramente a café y aire frío. Mi Zula estaba en silencio bajo la nieve fresca, de esas que hacen que todo suene más suave de lo que debería. Me senté junto a la ventana, con el álbum a mi lado, sin abrir. Mi teléfono vibró una vez, iluminando la mesa oscura. El nombre me hizo parpadear. Doctora Maya Collins. Habían pasado años. Ella había servido conmigo en Afganistán, la que mantuvo la calma incluso cuando todo ardía. Dudé, pero luego respondí. Julia, dijo, con voz cálida, firme, con los pies en la tierra. Vi tu nombre en el registro de veteranos. Tenía pensado contactarte. Me recosté, respirando superficialmente. Ha pasado tiempo, lo sé. Mira, ahora doy clases en la Universidad de Washington. Estamos iniciando una beca, un programa de fotografía terapéutica para veteranos con TEPT. Se trata de sanar a través del arte, la narración, las imágenes, la fotografía. La palabra despertó algo profundo, algo que antes parecía luz solar. No creo estar lista para ningún tipo de sanación, dije. Maya guardó silencio un momento y luego respondió en voz baja. Ya has salvado a otros lo suficiente. Es hora de salvarte a ti misma. Sus palabras fueron como una pequeña explosión controlada, silenciosa pero poderosa.
Después de colgar, me quedé quieta, escuchando el leve zumbido de la calefacción y el sonido lejano de las quitanieves raspando la calle. Abrí mi portátil con dedos ligeramente temblorosos y busqué el programa. Las imágenes llenaban la pantalla. Altos árboles de hoja perenne cubiertos de nieve, un grupo de veteranos con cámaras en lugar de rifles, un pequeño aula iluminada por la luz matutina que se filtraba por las ventanas del bosque. Cada foto era como un respiro que no había respirado en años. Por primera vez desde la fiesta, el aire no sabía a ceniza, sabía a algo vivo. Observé el formulario de solicitud con el cursor parpadeando pacientemente. La idea me asustó, empezar de nuevo, volver a irme, pero tal vez esta era otra clase de misión. Cerré los ojos y susurré, medio a la habitación vacía, medio al fantasma de quien solía ser. Quizás esta vez vuelva a casa de verdad. La decisión llegó silenciosamente, como el amanecer se cuela antes de que el mundo recuerde respirar. Por la mañana había dejado de discutir con la parte de mí que aún esperaba una disculpa. Algunas batallas no terminan con la rendición, sino con el silencio. Extendí el uniforme sobre la cama, alisando cada pliegue hasta que pareció una armadura en reposo. Los metales brillaban tenuemente bajo la luz invernal. Me dolía la rodilla al agacharme para doblar la tela, pero no me importó. El dolor se había convertido en parte del ritual. Metí el uniforme en mi vieja mochila militar, la misma que antes llevaba vendas y morfina, y cerré la cremallera como si sellara un capítulo. En el estante, sobre una caja de madera, estaba la bandera estadounidense doblada que me habían regalado en la ceremonia de jubilación de mi unidad. Los bordes estaban nítidos, el campo azul perfecto. La sostuve un buen rato, su peso me resultaba familiar. Esta bandera había cubierto el ataúd de un amigo. Ahora cubría el final de quien yo era. En la mesa de la cocina abrí un bloc de notas en blanco y empecé a escribir. Hannah, una vez dijiste que los soldados no tienen emociones. Quizás tenías razón, pero las emociones son lo que nos mantiene vivos. Me voy a Seattle. No me busques. Mi letra era firme, casi demasiado tranquila. Guardé la carta dentro del álbum que le había hecho, el que estaba lleno de la gratitud de otros, no la suya, y dejé ambos sobre la mesa del comedor. Junto a ellos coloqué la bandera doblada. Juntas parecían un altar para algo que había muerto silenciosamente en esta casa. El reloj marcaba suavemente. Afuera, el viento azotaba las ventanas, susurrando entre los pinos. Me puse el abrigo y las botas, las gruesas que había usado durante las patrullas de invierno, y me quedé un momento en la puerta. El aire olía a nieve y café quemado. Eché un último vistazo a la mesa, a todo lo que dejaba atrás, y sentí una quietud inesperada. No paz, todavía no, pero algo lo suficientemente cercano como para creer en ello. Al salir, el frío me mordió las mejillas, pero no me escoció. Me recordó que seguía vivo, y por primera vez no marchaba hacia el deber, caminaba hacia mí mismo. La luz de la mañana se filtraba por las persianas como un reflector. No había dormido. La bolsa de lona estaba junto a la puerta, cerrada y lista cuando llamaron. 3 duros envoltorios que transmitían la autoridad que había oído 1000 veces. Abrí la puerta y encontré a 2 oficiales uniformados de pie en el porche, con el aliento impregnado de frío. «Capitán Foster», preguntó el más alto. «Soy yo», dije con voz tranquila. Detrás de ellos, mis padres estaban al borde de la entrada, poniéndose los abrigos a toda prisa, con una mirada entre el pánico y la acusación en los ojos. Hannah rondaba detrás de ellos, agarrando su teléfono como si pudiera salvarla. El agente se aclaró la garganta. Recibimos un informe de posible mala praxis financiera, posible malversación de fondos bajo una designación militar. No me dio un vuelco el estómago, se me cerró. Mamá habló rápidamente, con la voz temblorosa. Usó su cuenta del ejército, sus ahorros, para sí misma. Se apoderó de dinero que no era suyo. Casi podía oír el eco de Afganistán en el silencio que siguió a la calma antes del caos. Me hice a un lado, adelante. La sala olía ligeramente al café que no me había terminado. Caminé hacia la pequeña caja de seguridad metálica que guardaba debajo del escritorio y la puse sobre la mesa. No me temblaban las manos. La abrí con un clic a la vez, como si desmantelara un arma. Dentro había extractos bancarios impresos. Cada retiro resaltaba el restaurante, la prohibición, la decoración, todo de mis ahorros personales. Les entregué junto con un sobre sellado una carta del Pentágono reconociendo mi prima de servicio. El oficial hojeó el periódico, escaneándolo rápidamente. Luego asintió. «Todo está en orden.
Se giró hacia mis padres. No hay evidencia de ningún delito aquí. Mamá abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Papá palideció. Hannah parecía querer desaparecer. Tomé mi taza, di un sorbo lento a mi café frío y dije en voz baja: en el ejército, a esto le llamamos fuego amigo. Los oficiales intercambiaron una mirada, casi con compasión, y luego se marcharon. Afuera, el viento traía el sonido del coche patrulla alejándose. Dentro, el silencio se hizo más denso, más agudo. Mis padres no dijeron nada. No tenían por qué hacerlo. Había visto esa mirada antes. No era culpa ni arrepentimiento, sino la conmoción de saber que el objetivo había sobrevivido. Y esta vez no me rendiría. Para cuando la puerta se cerró tras los agentes, la casa se sentía más pequeña, como si las paredes supieran lo que acababa de pasar. Mis padres se quedaron paralizados en la sala, por el peso del silencio que oprimía cada superficie pulida. No grité, no di explicaciones. Ya había hecho ambas cosas, de diferentes maneras, demasiadas veces. En cambio, me serví otra taza de café. El vapor se alzaba como una bandera blanca que nadie jamás izaría. Luego fui a mi escritorio, abrí mi portátil y empecé a escribir. El cursor parpadeó en la parte superior de un nuevo correo electrónico para la Asociación de Familias Militares. En el cuerpo adjunté 2 archivos, una foto y una grabación. La foto, el restaurante vacío en el lago Flathead. Velas medio consumidas, sillas intactas, un pastel de cumpleaños intacto bajo la bandera estadounidense. La grabación, la voz de mi padre, firme y presumida. Estamos en París, Jules. Solo queríamos mantenerte ocupado. No añadí ningún comentario. No hacía falta. La verdad, en su forma más cruda, no necesita narrador. Para la tarde siguiente, la historia se había extendido por la red de veteranos. Aparecieron publicaciones en grupos de Facebook, foros de Reddit e incluso en boletines informativos para cónyuges de militares. Excapitana del ejército traicionada por su propia familia. Mi teléfono vibraba sin parar con notificaciones que iluminaban la pantalla, mensajes de antiguos camaradas, médicos y comandantes. No te merecías eso, capitán. Estamos orgullosos de ti. Deberían estar avergonzados. Mientras tanto, los retratos sonrientes de mamá y papá desaparecieron del tablero de honor de la familia militar al anochecer. Su página de caridad fue suspendida temporalmente. No lo celebré, pero tampoco la detuve. Algunas verdades se deshacen al decirlas en voz alta. Los amigos de Hannah dejaron de darle me gusta a sus publicaciones. Se filtró un video de ella llorando en el pasillo, rogándoles a sus compañeros que creyeran que no era así. Quizás no lo era, pero las historias tienen gravedad, y la suya finalmente estaba volviendo a la tierra. Cuando Maya llamó más tarde esa noche, su voz transmitía orgullo y preocupación. No tenías por qué hacerlo, dijo. Lo sé, respondí, mirando la nieve caer por la ventana, pero lo hice. Hubo una larga pausa. Entonces preguntó con dulzura, ¿cómo se siente? Sonreí levemente, una sonrisa de soldado, cansada, contenida. La justicia no necesita micrófono, dije, solo necesita eco. Seattle me recibió con una lluvia suave, constante y compasiva. Sonaba como una respiración. El aire olía a cedro y sal, y por primera vez en años no me inmuté ante el sonido de los truenos. Aquí, las tormentas no significaban peligro, significaban renovación. El centro de curación para veteranos se encontraba al borde de un campus arbolado, con ventanas que se abrían hacia los pinos. Todas las mañanas llegaba temprano, con la cámara al hombro, el objetivo ligeramente empañado por la niebla. Mis alumnos, veteranos, cada uno con sus propias cicatrices invisibles, esperaban dentro, en silencio, pero presentes. Les enseñé a encontrar la luz, no solo en fotografías, sino en momentos que habían dejado de creer que existían. Céntrense en lo que sigue en pie, les dije una vez, no en lo que cayó. Algunos días fotografiábamos las cosas pequeñas, tazas de café desgastadas, botas, metales viejos. Otros, rostros cansados, desafiantes, vivos. Cada clic del obturador era un latido redescubierto. Maya me visitó una tarde, con su sonrisa suave como siempre. Había colgado mi última fotografía. En el centro de la galería, una bandera estadounidense rasgada se reflejaba en una lente rota. Debajo, una pequeña tarjeta decía, el precio de la lealtad. Los visitantes se quedaron frente a ella más tiempo del que esperaba. Algunos asintieron, otros lloraron en silencio. No expliqué la historia que la ocultaba. La imagen ya sabía hablar. Más tarde esa noche, al disminuir la multitud, Maya se volvió hacia mí.
Has recorrido un largo camino, Julia, dijo. Miré la fotografía. La tela estaba deshilachada, los colores tenues pero intactos. Me dejaron atrás una vez, dije, pero encontré el camino. Afuera, la lluvia había parado. Las luces de la ciudad brillaban sobre las calles mojadas, y caminé hacia el puente que daba al estrecho de Puet. El viento traía el tenue sonido de las gaviotas y los cuernos de hadas. Música cotidiana, firme y humana. Apoyé las manos en la fría barandilla y el metal me mordió suavemente las palmas. A lo lejos, el primer destello del amanecer se abría paso entre las nubes, derramándose oro sobre el agua. Metí la mano en el bolsillo y noté la familiar curva de mi placa de identificación, su superficie cálida al tacto. Durante años había sido un recordatorio de lo que había perdido. Ahora era la prueba de en qué me había convertido. A todos los que han seguido mi historia hasta el final, gracias. Si mi voz tembló en algún momento del camino, es porque la sanación no es silenciosa, se gana. Espero que mi viaje les recuerde que alejarse no significa rendirse. A veces es el primer acto de valentía. ¿Alguna vez has tenido que empezar de cero? No porque estuvieras perdido, sino porque finalmente viste el camino. Comparte tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber a dónde te ha llevado tu camino. Tus historias importan. Son la prueba de que la fuerza no siempre grita. A veces simplemente elige seguir adelante.